Desde tiempos inmemoriales, un solo libro ha sembrado en el corazón humano una mezcla inquietante de temor y fascinación. ¿Te has sentido alguna vez abrumado por sus imágenes, por sus visiones de cataclismos y bestias, preguntándote si realmente es posible desentrañar su mensaje sin caer en la confusión? Muchos abren sus páginas buscando claridad, pero se encuentran con un velo de misterio que parece impenetrable. Sí, hablamos del Apocalipsis, un nombre que evoca el fin, pero que quizás hemos malinterpretado profundamente. Piensa por un momento en esto. ¿Y si la complejidad no reside en el libro en sí, sino en la forma en que se nos ha enseñado a leerlo? ¿Y si la verdadera razón de su aparente enigma no es que sea incomprensible, sino que hemos extraviado las claves esenciales, las perspectivas originales que sus primeros lectores poseían? Es posible que las interpretaciones que hoy nos rodean, a menudo cargadas de miedo y especulación, nos hayan desviado por completo de su verdadero y poderoso mensaje de esperanza. Hoy, te invito a un viaje, no de mera lectura, sino de redescubrimiento. Un viaje para reclamar esas claves perdidas, esas piezas de un rompecabezas divino que te permitirán no solo entender cada símbolo y cada revelación, sino también abrazar la victoria y la promesa inquebrantable de esperanza que este libro realmente encierra. Este es un momento para la reflexión profunda. Prepárate, porque estás a punto de ver el Apocalipsis, no como un presagio aterrador, sino como una guía luminosa para el alma. Si la confusión o la intimidación han sido tus compañeras al acercarte a este libro, si anhelas una comprensión que traiga paz en lugar de pánico, dale un me gusta a este mensaje y suscríbete. Lo que estás a punto de descubrir podría transformar tu perspectiva sobre la fe, sobre el futuro y, sobre todo, sobre la presencia constante de Dios en cada aspecto de nuestra existencia. Considera la carga emocional que el mismo título, Apocalipsis, conlleva para tantos. Se ha convertido en sinónimo de destrucción, de final catastrófico, de profecías oscuras que susurran sobre plagas, guerras y desastres que esperan a la humanidad al doblar la esquina. Pero, ¿es esa la intención del autor divino? ¿Fue escrito este libro para infundir terror o por el contrario, para ofrecer una ancla firme en medio de la tormenta, una luz que disipa las sombras de la incertidumbre? ¿Acaso el Dios de los Salmos, el refugio y fortaleza de nuestras almas, querría que su palabra final nos sumiera en la desolación y la angustia? Reflexionemos juntos. Es como si hubiéramos heredado un mapa antiguo, increíblemente valioso, pero cuyas leyendas y símbolos han sido corrompidos por generaciones de interpretaciones equivocadas. Cada vez que intentamos orientarnos con él, nos encontramos más perdidos, más temerosos de los monstruos que otros nos han dicho que acechan en sus márgenes. Pero, ¿y si esos monstruos no son lo que parecen? ¿Y si el mapa, bien entendido, revela no solo peligros, sino también refugios seguros y un camino claro hacia la promesa eterna? El Apocalipsis ha sido, para muchos, ese mapa malinterpretado, una fuente de ansiedad en lugar de la fuente de consuelo que siempre debió ser, un eco de la voz divina que dice, «Yo estoy contigo». Nos hemos acostumbrado a buscar en él un calendario de eventos futuros, un pronóstico detallado de lo que está por venir, perdiendo de vista su mensaje más urgente y trascendente para el aquí y ahora. Es una paradoja. Queremos saber el futuro para aliviar nuestra ansiedad, pero al enfocar el Apocalipsis exclusivamente en un futuro incierto, nuestra ansiedad no hace más que crecer. No es así como el pastor de almas, el buen pastor, desea que vivamos. Él nos invita a la confianza, a la sabiduría que brota de su palabra y que calma el espíritu, como los salmos nos enseñan a encontrar reposo en él, incluso en valles de sombra de muerte. Nuestra esperanza no se construye sobre la incertidumbre de un mañana distante, sino sobre la certeza de su fidelidad en este instante presente. Este es un llamado a la humildad, a reconocer que,
Quizás nuestras propias lentes, nuestras preconcepciones culturales y personales, han oscurecido la verdad luminosa que se esconde a plena vista. Un llamado a desaprender lo que nos ha confundido para poder reaprender lo esencial, lo eterno. El Apocalipsis, en su esencia más pura, es una revelación, un quitar el velo, no para mostrar un espectáculo de horror, sino para manifestar la gloria de Dios y la victoria definitiva de su plan redentor. Es un libro que grita: no temas, porque el fin de todas las cosas está en sus manos soberanas, y ese fin es bueno, es justo, es redentor, un nuevo amanecer que disipa toda oscuridad. Así que, mientras nos embarcamos en esta profunda exploración de las Escrituras, te ruego que abras tu mente y tu corazón, que permitas que las viejas barreras del temor y la confusión, construidas por interpretaciones erróneas, se desvanezcan, que tu alma, que quizás ha anhelado una comprensión más profunda de estas verdades divinas, encuentre finalmente el alimento y la dirección que busca, un manantial de vida en el desierto de la duda. Esta es una oportunidad no solo para leer el Apocalipsis, sino para vivirlo, para que sus verdades se arraiguen en lo más profundo de tu ser, dándote una fe inquebrantable en un mundo en constante cambio. La promesa que hoy te extiendo no es de respuestas fáciles a preguntas complejas, sino de una perspectiva renovada, de una comprensión que te liberará del miedo y te anclará en una esperanza sólida y eterna. Es la misma esperanza que los salmistas cantaron con tanta pasión, una esperanza que no se basa en lo que vemos o entendemos superficialmente con nuestros ojos mortales, sino en la inmutable fidelidad y el amor constante del Dios que sostiene el universo, aquel que fue, que es y que ha de venir. Si este anhelo por la verdad, por la paz que solo la comprensión genuina puede traer, resuena en tu espíritu y en tu ser, entonces este viaje es, sin duda, para ti. No olvides unirte a nuestra comunidad dejando un me gusta y suscribiéndote. Tu participación en este descubrimiento es valiosa, porque juntos, al igual que los primeros discípulos que compartieron sus dudas y hallazgos, podemos iluminar aún más este camino de comprensión y de fe. El enigma, amigo, no es tan complejo como lo hemos hecho. Nos hemos aferrado a la idea de que el Apocalipsis es un rompecabezas impenetrable, cuando en realidad, gran parte de su oscuridad proviene de una gran traición interpretativa, una manera de leerlo que ha despojado al libro de su verdadero poder y de su mensaje original. Es lo que, quizás, nadie te ha contado con suficiente énfasis, o lo que hemos preferido ignorar en nuestra búsqueda de lo sensacional. Piensa en esto. ¿Alguna vez te han dado un mapa antiguo, hermoso, pero sin saber cómo leer los símbolos, los colores o la escala? Es probable que te pierdas, incluso con el mapa en la mano. Pues bien, la primera de estas traiciones ha sido el error del literalismo absoluto. Hemos tomado un libro escrito en un género literario específico, la literatura apocalíptica, y lo hemos forzado a ser un periódico de noticias futuras, con titulares literales y descripciones sin metáforas. Esto es como intentar entender un poema lírico como si fuera un manual de instrucciones. Perdemos toda la riqueza, la intención del autor, la profundidad del mensaje. La literatura apocalíptica, la misma que encontramos en el libro de Daniel o en Ezequiel, no busca describir eventos con la precisión de una crónica, sino transmitir verdades espirituales profundas a través de símbolos, visiones dramáticas y un lenguaje figurado. Está diseñada para inspirar, para advertir, para consolar, pero siempre a través de un velo de simbolismo que sus lectores originales, inmersos en su cultura y su tiempo, sabían descifrar. Cuando ignoramos esta clave fundamental, transformamos visiones de esperanza en escenarios de pánico, y lo que es un llamado a la fe se convierte en una fuente inagotable de ansiedad.
¿Cómo podemos esperar que el Espíritu Santo, que nos habla en parábolas y metáforas a lo largo de toda la Escritura, se convierta en un cronista plano y literal justo en el momento más dramático de la revelación? Eso no concuerda con la majestuosidad y la sabiduría divina que se nos revela en los Salmos, donde cada palabra tiene capas de significado. La segunda gran traición es lo que podríamos llamar el engaño del solo futuro. Hemos relegado el Apocalipsis a un libro exclusivo sobre el fin del mundo, un drama distante que ocurrirá en un futuro lejano. Pero ¿quién fue el público original de este libro? Las 7 iglesias de Asia Menor, comunidades vibrantes pero perseguidas en el siglo I de nuestra era. ¿Creerías que Dios les enviaría un mensaje tan largo y complejo que solo sería relevante para una generación de miles de años en el futuro? Sería como escribir una carta de consuelo a un amigo que sufre hoy, pero con la condición de que solo la abra en el año 3000. No tiene sentido, ¿verdad? El Apocalipsis fue una carta de ánimo, de corrección y de esperanza para ellos, en su contexto de persecución romana, de idolatría imperial y de desafíos internos. Su mensaje era de relevancia inmediata para su presente, para fortalecer su fe en medio de la adversidad. Juan, el autor, no estaba solo prediciendo un futuro distante, estaba animando a sus hermanos a perseverar, a mantener la esperanza, a reconocer la soberanía de Dios en su propio tiempo. Piensa en la brillantez del salmista que clama a Dios en medio de la adversidad. Su clamor no es para un futuro distante, sino para el consuelo y la fortaleza en el ahora. El Apocalipsis hace exactamente lo mismo. Ofrece consuelo y fortaleza ahora, pero con una perspectiva eterna. Cuando lo despojamos de su contexto inmediato y lo proyectamos únicamente hacia un futuro especulativo, le quitamos su poder más urgente, el poder de hablar a nuestras vidas hoy. Le robamos a aquellos primeros cristianos la validez de un mensaje diseñado para sus luchas, y nos robamos a nosotros mismos la aplicación directa a las nuestras. Imagina intentar entender una novela de ciencia ficción, una epopeya fantástica llena de mundos extraños y criaturas míticas, como si fuera un libro de texto de historia. Intentaríamos ubicar cada evento en un mapa geográfico real. Dataríamos cada suceso con precisión histórica, e incluso buscaríamos pruebas arqueológicas de sus dragones y naves espaciales. Sería absurdo. Perderíamos por completo la esencia de la historia, la alegoría, la crítica social o la visión futurista que el autor realmente intentaba transmitir. Haríamos del texto una fuente de confusión y desilusión, porque no estamos usando las claves interpretativas correctas. Con el Apocalipsis hemos estado haciendo, tristemente, algo muy similar, y las consecuencias han sido profundas para la fe de muchos. Hemos sustituido la profunda verdad teológica y espiritual por un debate interminable sobre cuándo y cómo, perdiendo de vista el por qué y el para qué de su revelación. Esta traición interpretativa ha sido, en su raíz, una traición a la esperanza. Nos ha sumido en un mar de conjeturas y miedos infundados, en lugar de levantarnos sobre la roca inquebrantable de la soberanía de Dios. Nos ha hecho buscar señales en el mundo externo de manera obsesiva, cuando el verdadero mensaje nos invita a una transformación interna, a una fidelidad radical a Cristo sin importar las circunstancias. Hemos intercambiado la paz profunda que proviene de confiar en un Dios que controla todo, por la agitación de intentar descifrar cada detalle de un cronograma que no nos corresponde conocer con la literalidad que a veces pretendemos. Es hora de redescubrir la sabiduría de los salmos que nos dicen: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El Apocalipsis no contrarresta esa verdad, sino que la amplifica, demostrando que incluso en medio de las más grandes tribulaciones, Dios reina y su pueblo es preservado. Si hemos caído en la trampa de la malinterpretación, si hemos permitido que el miedo oscurezca la verdad que el Apocalipsis nos ofrece, la pregunta ineludible es: ¿cómo salimos de esta encrucijada?
La respuesta, amado amigo, está en volver al origen, en un acto de humildad y de búsqueda. Es hora de ponernos los ojos del profeta, de mirar a través de la lente de Juan, el apóstol amado, pero no solo con nuestros ojos modernos, sino con la conciencia de aquellos a quienes él primero dirigió sus palabras. La primera clave maestra para descifrar este código divino es comprender el contexto histórico y cultural en que fue escrito. Imagina por un instante, cuando Juan recibió estas visiones en la isla de Patmos y luego las escribió para las iglesias de Asia Menor, ¿qué mundo era el suyo? No era un mundo de noticias instantáneas, ni de libertad religiosa garantizada. Era un imperio, el romano, vasto y poderoso, que se autoproclamaba divino. El culto al emperador no era una sugerencia, era una imposición, una prueba de lealtad al Estado que chocaba directamente con la fe de quienes adoraban a un solo Dios, a un solo Señor, Jesucristo. Para los cristianos de entonces, la lealtad a Cristo era una traición al César, y el precio de esa lealtad podía ser la vida misma, el martirio. Las iglesias de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, entre otras, no eran ajenas a la persecución, a la presión constante, al dilema entre la obediencia al César o la fidelidad a su Redentor. En este escenario, ¿cómo se comunicaría un mensaje de esperanza y advertencia sin poner aún más en peligro a los ya sufridos? Aquí entra la sabiduría divina. A través de un lenguaje codificado, simbólico, que sus destinatarios entenderían perfectamente, pero que pasaría desapercibido o sería malinterpretado por sus opresores. No era un juego de acertijos, era una estrategia de supervivencia, un acto de amor pastoral para sus ovejas. Cuando el Apocalipsis habla de bestias que emergen del mar y de la tierra, o de la gran ramera sentada sobre muchas aguas, ¿crees que sus primeros lectores pensaron en criaturas literales del zoológico o en una mujer de moral dudosa? No. Sus mentes, sus corazones oprimidos, inmediatamente reconocieron en esas figuras la representación de un imperio opresor, de la idolatría y la corrupción de Roma, que exigía adoración y se embriagaba con la sangre de los santos. Era una crítica velada pero poderosa, una voz profética que denunciaba la injusticia y la arrogancia del poder terrenal que se alzaba contra Dios. Entender esto no es solo un ejercicio académico, es un acto de empatía, de situarnos junto a aquellos hermanos y hermanas que necesitaban escuchar que, a pesar de la aparente omnipotencia del imperio, el verdadero poder, la verdadera soberanía, residía en el Cordero inmolado, en aquel que estaba sentado en el trono celestial. Como bien nos recuerda el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este era el mensaje que resonaba en sus corazones afligidos. Además, debemos comprender que Juan no estaba inventando un lenguaje completamente nuevo. El Apocalipsis no es una isla teológica, es la culminación de un río que fluye desde las antiguas escrituras. Este libro está profundamente empapado, saturado del lenguaje y la imaginería del Antiguo Testamento. Para sus lectores del siglo I, que conocían las profecías de Daniel sobre imperios representados por bestias, o las visiones de Ezequiel sobre el carro celestial y el templo restaurado, o las complejas alegorías de Zacarías, la simbología de Juan era familiar. No era una revelación ex nihilo, de la nada, sino una serie de ecos y resonancias que se entrelazaban con su herencia espiritual. Pensemos en el Cordero. Para nosotros hoy puede ser una imagen poética. Para un judío o un gentil convertido del siglo I, el Cordero traía a la mente el sacrificio de la Pascua, la ofrenda por el pecado, el inocente que quitaba la culpa. El jinete del caballo blanco no era un héroe de leyenda, evocaba al guerrero divino del Salmo 45 o al mensajero de victoria en el contexto profético. Las estrellas y los candelabros
No eran elementos celestes o de mobiliario. Eran símbolos directos de los ángeles y las iglesias, interpretados así por el mismo Juan. Cuando el Apocalipsis habla de la Nueva Jerusalén que desciende del cielo, está recogiendo siglos de anhelo profético, desde Isaías hasta Ezequiel, de una ciudad donde Dios habitará con su pueblo, donde no habrá más dolor ni lágrimas. Ignorar estas profundas conexiones con el Antiguo Testamento es como intentar entender el tercer acto de una obra de teatro sin haber visto los dos primeros. Perdemos la continuidad, la lógica interna, la belleza de cómo Dios ha estado orquestando su plan redentor a lo largo de la historia. El Apocalipsis no son nuevas profecías, en el sentido de ideas completamente desconectadas. Es la gloriosa culminación, el punto final, la amén de las antiguas promesas de Dios, que se cumplen de manera suprema en Jesucristo. El conocimiento de los Salmos nos instruye a meditar en la ley de Dios día y noche. El Apocalipsis nos llama a la misma meditación, a sumergirnos en el vasto océano de su palabra para comprender su diseño eterno. Es un libro que nos ancla, no en el miedo de lo desconocido, sino en la fidelidad conocida de un Dios que cumple todas sus promesas. Así, la primera clave perdida no es solo una clave académica, es una clave espiritual. Es un llamado a la humildad para reconocer que no podemos imponer nuestras categorías y nuestras ansiedades al texto sagrado. Es una invitación a escuchar la voz de Dios tal como se la escuchó en sus albores, a sentir el pulso de la iglesia perseguida, a resonar con la rica sinfonía de la revelación bíblica en su totalidad. Solo entonces, con los ojos del profeta y el corazón de un discípulo, comenzamos a ver la verdadera luz de este libro, una luz que disipa la oscuridad y nos muestra el triunfo inminente de nuestro Señor. Si la primera clave nos abrió los ojos al escenario, a la vasta e intrincada red de contexto histórico y referencias proféticas que daban sentido al Apocalipsis para sus primeros lectores, entonces la segunda clave nos revela algo aún más trascendental. Nos muestra quién es el actor principal, el verdadero director de la obra completa, el hilo de oro que une cada escena, cada símbolo, cada visión. La triste realidad es que muchos, al acercarse a este libro, lo hacen buscando al anticristo, las señales de los tiempos, los eventos catastróficos que preceden el fin. Se obsesionan con bestias, con números, con plagas, con batallas futuras, olvidando o relegando al verdadero protagonista. Pero las claves perdidas, amigo mío, nos revelan que el centro, la razón de ser, el alfa y el omega de este libro es, desde el principio hasta el final, Jesucristo. Piensa con honestidad. Cuando escuchas Apocalipsis, ¿qué imagen surge primero en tu mente? ¿Es el Cordero inmolado o el dragón? ¿Es la gloria del Redentor o el caos de la tribulación? Si la atención se desvía del Salvador, entonces hemos perdido el foco esencial. Hemos dejado que el árbol nos impida ver el bosque, y lo que es más grave, hemos permitido que el miedo eclipse la verdad que nos libera. El Apocalipsis no es principalmente un libro sobre el fin del mundo, sino un libro sobre la victoria final de Jesucristo sobre el mundo, sobre el pecado y sobre la muerte. Es un cántico de triunfo, no un lamento de desesperación. Desde el primer capítulo, Jesús se presenta como el que vive, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Puedes sentir la autoridad en esas palabras? ¿La promesa inherente en esa declaración? Él no es un espectador pasivo de los acontecimientos terrenales. Él es quien sostiene la historia en sus manos. Él es el Cordero que fue inmolado y que está de pie. Esta imagen, tan central en el Apocalipsis, no es la de una víctima débil y patética, sino la de uno que ha conquistado, cuya sangre derramada es la base de toda redención y de toda victoria. Él, y solo Él, es digno de abrir los sellos del libro, de desatar el plan divino que lleva a su consumación. El Salmo 24, por ejemplo, nos invita a elevar nuestras cabezas,
pues el Rey de Gloria ha de entrar. El Apocalipsis nos muestra a ese Rey, ya victorioso, haciendo su entrada triunfal en la historia y en la eternidad. Cada vez que el Apocalipsis describe juicios, cada vez que habla de conflictos y de la intervención divina, no lo hace con un espíritu de venganza arbitraria, sino con el propósito ineludible de establecer su justicia y de purificar su creación. Es una cirugía divina, dolorosa sí, pero necesaria para erradicar el mal y restaurar lo que ha sido corrompido. Los juicios de Dios no son para aniquilar sin sentido, sino para preparar el camino para su venida, para la manifestación plena de su reino, para la sanidad de las naciones. Si un médico extirpa un tumor, no lo hace por crueldad, sino para salvar la vida de su paciente. De igual manera, los juicios apocalípticos son la expresión del amor de Dios por su creación, eliminando aquello que la destruye y la separa de Él. Es un acto supremo de amor y de soberanía. Cuando contemplamos a Jesús como el jinete del caballo blanco, marchando a la victoria, o como el Alfa y la Omega, el principio y el fin, no podemos sino sentir la seguridad y la paz que esta verdad imparte. Si Él es el centro, el arquitecto y el constructor, entonces el resultado no es una conjetura incierta, no es un futuro tembloroso, sino una certeza inquebrantable. Este libro es, en su esencia más tierna y poderosa, una carta de amor escrita por Jesús a sus iglesias, a su pueblo, a ti y a mí. Una carta que dice: permanezcan firmes, yo he vencido al mundo, estoy con ustedes, no tengan miedo, el final ya está decidido y el final es mi triunfo y el vuestro conmigo. ¿Qué podría ser más reconfortante que saber que, a pesar de las apariencias, el que tiene la última palabra es el mismo que dio su vida por amor? Este es el antídoto al miedo, la medicina para el alma atribulada. Mientras otros se pierden en el laberinto de las especulaciones sobre cuándo y cómo vendrán los eventos finales, el creyente anclado en Jesús como el centro del Apocalipsis encuentra una roca inconmovible. Sabe que las tribulaciones no son el fin de la historia, sino capítulos en la narrativa de su soberanía. Comprende que las batallas, por feroces que parezcan, ya tienen un vencedor garantizado. La victoria no es una posibilidad, es una realidad consumada en la cruz y manifestada en su resurrección, que el Apocalipsis simplemente desvela en su aplicación universal. El Salmo 103 nos recuerda que el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. El Apocalipsis es el testimonio más vívido de esa verdad, mostrándonos cómo esa dominación se despliega y se hace visible. Hemos intercambiado la paz profunda que proviene de confiar en un Dios que controla todo, por la agitación de intentar descifrar cada detalle de un cronograma que no nos corresponde conocer con la literalidad que a veces pretendemos. Al volver a Jesús como el protagonista indiscutible, el Apocalipsis deja de ser un libro que provoca pánico y se convierte en una fuente inagotable de seguridad, de propósito, de valentía para el cristiano. Nos invita a vivir con una fe inquebrantable, sabiendo que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará. Nos llama a la adoración constante, a unirnos al coro celestial que proclama su santidad, su poder y su amor. Porque al final, cada lágrima será enjugada, cada injusticia será reparada, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esa es la promesa. Esa es la certeza que el hilo dorado de la redención teje a través de todo el libro. Si hemos comprendido la vastedad del lienzo histórico que pintó Juan, si hemos anclado nuestro corazón en la inquebrantable verdad de que Jesucristo es el protagonista indiscutible de todo el Apocalipsis, entonces una pregunta aún más íntima y urgente comienza a resonar en lo más profundo de nuestro ser. ¿Cómo me afecta a mí, aquí y ahora, un libro escrito hace casi 2 milenios? ¿De qué manera esta compleja y simbólica narrativa ilumina mi camino, mis luchas, mi fe en el siglo XXI? Esta es, amigo, la tercera clave perdida, el espejo transformador, el mensaje que no solo explica, sino que interpela, que nos llama a la acción
y a la fidelidad radical. Muchos han relegado el Apocalipsis a un mero ejercicio de especulación sobre el futuro, una película de catástrofes divinas, o una serie de enigmas que solo los eruditos pueden descifrar. Pero al hacerlo, le robamos al texto su poder más vital, su capacidad para hablarnos directamente, para confrontar nuestras actitudes, para fortalecer nuestra esperanza y para desafiarnos a vivir con una integridad inquebrantable en medio de las presiones de nuestro propio tiempo. El Apocalipsis no es un escape de la realidad. Es un llamado a la perseverancia en la tribulación, no fuera del mundo, sino precisamente dentro de él. Piénsalo bien. Las iglesias a las que Juan escribió enfrentaban persecución, presión social, seducciones idolátricas y compromisos morales. No les dijo, escapen de Roma, ni escondan su fe hasta que todo pase. Su mensaje fue contundente. Manténganse firmes, sean fieles hasta la muerte, no claudiquen ante la bestia, permanezcan puros. ¿No te resuena esto con tu propia experiencia en un mundo que a menudo desafía tus valores, que te empuja a conformarte, a diluir tu convicción en el mar de la indiferencia o la conveniencia? Este libro nos recuerda que la fe verdadera se prueba y se forja en la resistencia, en la capacidad de mantenernos leales a Cristo sin importar el costo, de vivir como peregrinos en un mundo que no es nuestro hogar final. El Salmo 27 nos asegura: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? El Apocalipsis viene a confirmar esta verdad en las más extremas circunstancias. Además, el Apocalipsis es, en su esencia más profunda, un libro de adoración. No es solo un despliegue de eventos, sino una invitación constante a unirnos al coro celestial que sin cesar proclama la santidad, el poder y la justicia de Dios. Cada visión del trono, cada alabanza de los seres vivientes y los 24 ancianos es una llamada a nuestro propio corazón para que recordemos quién es verdaderamente soberano, quién merece nuestra lealtad absoluta. En un mundo ruidoso, lleno de ídolos modernos que compiten por nuestra devoción, sea el éxito material, el placer efímero, la aprobación social o incluso el poder, el Apocalipsis nos arranca de esas cadenas y nos eleva a la majestad del Cordero. Nos pregunta, ¿a quién adoras realmente? ¿A quién le entregas tu tiempo, tus talentos, tu tesoro? Nos impulsa a la fidelidad radical, a una entrega sin reservas, a vivir una vida que honre al Rey de Reyes en cada decisión, en cada pensamiento, en cada palabra. ¿No nos enseña el Salmo 95? Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. El Apocalipsis nos muestra la magnitud de ese Hacedor y la gloria de esa adoración. Considera las 7 cartas a las iglesias en los capítulos 2 y 3. Estas no son meras postales históricas, son diagnósticos eternos, espejos que reflejan la condición espiritual de la iglesia de todos los tiempos. Jesús, el que tiene los ojos como llama de fuego, examina cada iglesia, alabando sus virtudes, pero también señalando sus fallas. El amor perdido, la tolerancia al mal, la tibieza, la falta de perseverancia. ¿Qué le diría Jesús hoy a nuestra iglesia? ¿Cuáles son los desafíos, las tentaciones, los compromisos que Él vería en nuestras comunidades de fe? Y quizás aún más confrontador, ¿qué te diría a ti personalmente? Estas cartas no son solo para la congregación, son para el individuo, una invitación al autoexamen, al arrepentimiento y a la renovación de nuestro primer amor por Él. Este es el poder transformador del Apocalipsis. No nos pide que nos preocupemos por detalles futuros que no podemos controlar, sino que nos enfoquemos en la fidelidad y la adoración que sí podemos vivir hoy. Nos equipa para las batallas espirituales presentes. Nos ancla en la esperanza de que, a pesar del caos aparente, Dios tiene el control y su plan se cumplirá.
Nos da la perspectiva eterna necesaria para enfrentar la adversidad con valentía, sabiendo que nuestras aflicciones presentes son leves y momentáneas en comparación con la gloria venidera que se nos revelará. Es un llamado a la acción, a ser testigos de la verdad en un mundo que la necesita desesperadamente. Entonces, la pregunta que el Apocalipsis nos lanza hoy es: ¿estamos listos para ver nuestro propio reflejo en este espejo? ¿Estamos dispuestos a permitir que sus verdades profundas nos transformen, nos purifiquen, nos impulsen a una vida de mayor fidelidad, perseverancia y adoración? Si es así, si el anhelo de una fe auténtica y transformadora arde en tu corazón, entonces esta clave no solo abrirá tu entendimiento del libro, sino que abrirá tu vida a una experiencia más profunda y significativa con el Rey que viene y que ya reina. Como el Salmo 42 declara: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El Apocalipsis es una de esas corrientes, fresca y poderosa, que sacia el alma sedienta de verdad y de la presencia divina. Hemos viajado juntos por los intrincados caminos del Apocalipsis, desvelando el tapiz histórico y cultural que le dio vida, y anclando nuestra visión en la inmutable verdad de que Jesucristo es el protagonista absoluto de esta asombrosa revelación. Hemos mirado a través de los ojos del profeta y nos hemos visto reflejados en el espejo transformador de sus advertencias y promesas. Ahora, amigo, llegamos al punto culminante de nuestro viaje, al regalo más preciado que este libro tiene para ofrecerte. Después de haber transitado por las profundidades del simbolismo y la seriedad del diagnóstico espiritual, es momento de que la luz resplandezca con toda su fuerza, disipando cualquier sombra persistente de miedo o confusión. Porque, déjame decirte, la verdad más gloriosa de todas es que el Apocalipsis no es un libro diseñado para aterrorizar, para generar pánico o para sumirnos en una parálisis de temor ante un futuro incierto. De ninguna manera. Todo lo contrario. Es un libro concebido para empoderar, para infundir fortaleza en el alma, para cimentar una esperanza que va más allá de cualquier circunstancia terrenal. Es un manual de resiliencia espiritual, una hoja de ruta para el creyente que navega por las aguas turbulentas de la historia, sabiendo que el timón está firmemente en manos del capitán soberano. ¿No es esto lo que anhela nuestro espíritu? Como el salmista que clama a Dios desde las profundidades, sabiendo que solo en Él hay salvación y verdadera fortaleza. El Apocalipsis, lejos de ser un presagio oscuro, se revela ahora como la promesa luminosa de un destino seguro. ¿Recuerdas cómo, al principio, el Apocalipsis parecía un enigma aterrador, un laberinto de bestias y catástrofes que nos dejaba con más preguntas que respuestas? Esa sensación de desorientación, de angustia ante lo desconocido, es lo que ocurre cuando se pierde el mapa, cuando se olvidan las claves. Pero ahora, con los ojos de la comprensión, ese enigma se ha transformado. Lo que antes era fuente de inquietud, se convierte en un mapa de la victoria. Sí, un mapa claro que, aunque no detalle cada esquina del camino, sí nos señala el destino final, el triunfo ineludible de la justicia y del amor de Dios. Este mapa nos asegura que, no importa cuán intrincado o desafiante sea el sendero presente, la historia tiene un final glorioso, un desenlace donde la luz prevalece sobre las tinieblas, donde la verdad triunfa sobre la mentira, donde la vida vence a la muerte. Y más que un mapa, el Apocalipsis se nos revela como una carta de esperanza, una carta personal, sellada con el amor de aquel que dio su vida, dirigida a cada uno de nosotros que hemos elegido seguirle. Es una carta que, a través de todas sus visiones dramáticas, sus símbolos poderosos y sus llamados a la fidelidad, nos susurra: no estás solo, no estás desamparado, yo tengo el control, estoy contigo hasta el fin. Esta carta nos recuerda que cada lágrima será enjugada, que cada injusticia será vengada,
que cada herida será sanada. Nos infunde la certeza de que, aunque el sufrimiento sea real y las pruebas sean intensas, la gloria que nos espera supera con creces cualquier aflicción presente. ¿Acaso no es esto lo que los salmos cantan una y otra vez? La fidelidad de Dios que no desampara a los suyos, que nos libra de todo mal, que es nuestro escudo y nuestra roca fuerte. Este entendimiento renovado no es solo información, es transformación, profundiza nuestra fe. La arraiga en una tierra más firme, inamovible ante los vientos de la duda y la adversidad. Nos otorga una confianza inquebrantable en la soberanía de Dios. No es una confianza ciega, sino una confianza que ha visto, a través de las páginas del Apocalipsis, el plan maestro de un creador que orquesta cada detalle, que permite que el mal actúe solo hasta cierto punto, y que finalmente lo somete todo bajo sus pies. Saber que Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, no significa que debamos entender cada entresijo de su plan, sino que debemos descansar en la certeza de que su plan es perfecto, su amor es eterno y su victoria es absoluta. Como nos enseña el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Este conocimiento, esta profunda reflexión, te libera de la necesidad de predecir cada terremoto, cada guerra o cada cambio político. Te libera de la carga de la especulación constante y te invita a vivir con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque el Apocalipsis, con todas sus visiones de gloria, de nuevos cielos y nueva tierra, de una nueva Jerusalén descendiendo del cielo, nos pinta el cuadro final, un universo donde Dios lo será todo en todos. Un universo restaurado a su perfección original, donde su presencia es la luz que nunca se apaga, la fuente de todo consuelo y toda alegría. Así que, amigo, al cerrar este capítulo de nuestra exploración, déjame compartir contigo la verdad central que resuena como la gran sinfonía final de Dios. El Apocalipsis es esa majestuosa composición, donde cada nota, desde el juicio más severo hasta la promesa más tierna, resuena con su justicia inquebrantable, su amor que todo lo abarca y su promesa indudable de un futuro donde Él lo será todo en todos. Ya no es un libro que genera pánico, es el testimonio viviente de que Dios siempre gana, y esta es la parte más gloriosa. Nosotros, los que hemos creído, los que hemos perseverado, los que hemos adorado al Cordero en Él, también somos vencedores. Permite que esta verdad penetre hasta lo más profundo de tu ser, que el temor se disipe, que la confusión se aclare y que una esperanza firme y gozosa llene tu corazón. Este no es el final de nuestro viaje, sino el comienzo de una nueva manera de vivir, anclados en la victoria de Cristo. Hemos recorrido juntos un sendero que muchos han temido transitar, un camino que se nos había presentado como oscuro y enigmático, pero que, a través de estas claves perdidas y ahora reencontradas, se ha revelado como un sendero de luz y de promesas inquebrantables. Has permitido que tu corazón y tu mente se abran a una verdad que, espero, ha comenzado a disipar años de confusión y ansiedad en torno al libro del Apocalipsis. Has visto que no se trata de un presagio de terror, sino de un testimonio vibrante de la victoria de Dios y de su amor eterno por su pueblo. Si esta jornada ha resonado en lo más profundo de tu espíritu, si ha encendido una chispa de esperanza donde antes solo había incertidumbre, entonces, amigo, es tiempo de llevar esta luz más allá de ti mismo. No podemos guardar para nosotros una verdad tan liberadora, el gozo de comprender, la paz de saberse anclado en la soberanía de Dios, son tesoros que están destinados a ser compartidos. Por eso, te pido que consideres, ¿hay alguien en tu vida que también lucha con el significado del Apocalipsis? ¿Alguien que ha sido presa del miedo, que se ha sentido abrumado por las interpretaciones catastróficas que circulan por doquier?
Si es así, te insto a que compartas este mensaje, no por la resonancia de estas palabras, sino por la verdad que contienen, la verdad que puede transformar el corazón y dar descanso al alma. Que esta semilla de esperanza germine en otros, que la claridad que has encontrado hoy sea un faro para quienes aún navegan en la oscuridad. El salmista, en su sabiduría, nos recordó que debemos contar las obras de Dios a la próxima generación. Esta es una de esas obras, una revelación que merece ser compartida con el mundo. Además, este viaje de descubrimiento no termina aquí. De hecho, apenas comienza. Tu perspectiva, tus inquietudes, tus propias reflexiones son inmensamente valiosas para esta comunidad de buscadores. Me gustaría que te tomaras un momento para reflexionar sobre lo que hemos compartido. ¿Cuál de estas claves, el contexto histórico y cultural, el hilo dorado de la redención centrado en Jesús o el espejo transformador para tu vida hoy, resonó más poderosamente contigo? ¿Hubo alguna idea, alguna frase que encendió una nueva luz en tu entendimiento? Te invito a que dejes un comentario abajo, compartiendo tu propia experiencia, tus pensamientos, tus preguntas. No hay preguntas insignificantes cuando se trata de la búsqueda de la verdad. Tu participación no solo enriquece nuestra conversación, sino que también nos guía para explorar otros temas, otras profundidades de la Escritura que puedan estar en tu corazón. Piensa en esto como un diálogo, una conversación en el banquete de la sabiduría divina. Y para asegurarte de que sigamos construyendo juntos sobre esta base de esperanza y claridad, te pido unirte formalmente a nuestra comunidad. Dale me gusta a este video, si realmente ha sido de bendición en tu vida. Más importante aún, suscríbete a este canal para no perderte las futuras revelaciones, las próximas exploraciones que continuarán desvelando la riqueza inagotable de la palabra de Dios. Y no olvides activar la campanita de notificaciones, esa pequeña señal que te avisará cuando un nuevo mensaje de esperanza y verdad esté disponible. Queremos que seas parte de cada paso en este camino de entendimiento y de fe, que sigas creciendo y anclándote cada vez más en la certeza de un Dios que tiene el control absoluto. Quizás te estés preguntando qué más podemos desentrañar, qué otros misterios esperan ser iluminados. Quiero que sepas que tenemos la intención de continuar con esta serie de descubrimientos, profundizando aún más en las verdades que fortalecen el espíritu y preparan el alma. Incluso estamos preparando recursos adicionales, descargables, que te permitirán llevar estas reflexiones más allá de la pantalla, para meditar en ellas en la tranquilidad de tu hogar, para compartirlas en tu grupo de estudio o en tu iglesia. Nuestra meta es que este Apocalipsis, que antes pudo haber sido una fuente de temor, se convierta en un faro constante de esperanza, en un recordatorio incesante de que el Cordero ha vencido y que su reino viene, porque al final, el Apocalipsis no es el grito de pánico del fin, sino la promesa resonante del nuevo comienzo. Es el testimonio definitivo de que, sin importar cuán desafiante sea el presente o cuán incierto parezca el futuro, tenemos un Redentor que fue, que es y que ha de venir. Él es el verdadero fin de todas las cosas, y ese fin es la gloria eterna, la justicia perfecta y la comunión ininterrumpida con Él. Mantente firme en esa esperanza, porque en Cristo ya somos vencedores.